Muy bien, aquí estamos, en directo. Vamos a continuar con este tema. Espérense, está 100. Bien. Con este tema de la curación como la liberación del miedo. Habíamos quedado en la parte de la visión espiritual, que no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Y hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios adecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar tiene en sí. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo. ¿Ven? Cada vez que sentimos miedo, es mentira. Y tu mente no puede servir al espíritu. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Miren lo que es el mundo, ¿no? Un medio para poner fin a la separación. O sea, la expiación. Recuerden que la expiación significa aceptar la expiación, es que recuerdo o reconozco que la separación jamás sucedió. Ahora vamos a la curación como la liberación del miedo. Vamos a hacer hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro y la expiación, que es el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. ¿Ven? El miedo es el problema de todo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede
da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Este error se manifiesta de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, que es el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Solo la mente puede crear, porque el espíritu ya fue creado, y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se lo entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación, es decir, comprender que todos somos uno. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerlo prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa adecuadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que no lo ha de recibir pueda entender, pueda entender sin miedo. Esto no significa que sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona sea capaz. Significa que ese es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Entonces, ¿cuál es la función del obrador de milagros? Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprenda cabalmente el miedo que uno le tiene a la liberación. Y es verdad, le tenemos miedo. Queremos ser libres, pero le tenemos miedo. Qué increíble.
De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo, y esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto, no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que tiene sentido. Por eso tenemos que reconocer que siempre el conflicto está en nuestra mente. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Bien. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, miren, egocentrismo, miedo. Tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos, milagrosos, físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Bien. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. O sea, mentalidad recta no es que es una mentalidad rígida, recta. No, mentalidad recta es una mentalidad pura, ¿no? Sin creencias falsas. Que elige pensar como el espíritu. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu grado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. O sea que ya estás a salvo, que te diste cuenta que todo es lo mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Entonces la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces
que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado eso, tu mente podrá solamente sanar. Al negar a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, o sea, más allá del cuerpo, hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto da miedo, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. El espíritu no puede ver errores y solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al espíritu contemplar la profanación del altar, él mira hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. O sea, cuando estoy atento a mi sentir, me doy cuenta que necesito perdonar. El miedo a la curación surge de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que es necesaria la curación. Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras tú creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. O sea, darme cuenta que estoy pensando con el ego, ¿no? Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación. Antes de la separación, obviamente, que era innecesario. Y es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, la curación será necesaria como medio de protección, porque la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora.
La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzar. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. ¿Ven? Cuando yo al otro dejo de verlo como yo creo que es y lo veo tal como es, estoy en la caridad. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. La revelación, recordemos que trasciende el tiempo, y el milagro es una expresión de caridad y lo que hace es acortar el tiempo. Hay que entender que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige retroactivamente como progresivamente. Veamos los principios especiales de los obradores de milagros. El primero dice: el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando abres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. 2. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esta confusión. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos, y al no tener contenido sustancial se presta a ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Y recordemos que perdonar es dejar de juzgar. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo, sino que es una petición a Dios para que sanen sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. El precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, hacer esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, la eternidad bajo el control de Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Vamos al octavo. Me olvidé de ir enumerando. Bueno, no importa lo mismo. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer,
pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Vamos a pasar a la parte del miedo y conflicto. Este asunto del miedo, ¿no? Las personas piensan que el miedo es una cosa que te viene de afuera. Pero tener miedo parece que es algo involuntario, que no está bajo nuestro control. Mas he dicho que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Cuando estamos poseídos por el miedo, es que no podemos estar en el espíritu. La presencia del miedo indica que los pensamientos corporales se elevaron al nivel de la mente. Y eso los pone fuera de mi control. Ya el espíritu no puede actuar. Y entonces creo que son mis pensamientos. Y me confundo. Yo, dice el curso, no fomento la confusión de niveles. Pero tú debes elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo, es que has decidido equivocadamente. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso necesita que estés dispuesto a hacerlo. Todas las guías y las orientaciones las necesitamos a nivel de la mente, porque ahí es donde se produce la corrección. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. No puedo pedirle al espíritu que me libere del miedo. En lugar de ello, tienes que pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado, fuera de la expiación. Mentira, la expiación no existe. Sí, es que en realidad estamos unidos. Acepté la expiación. No estoy separada. Bien, yo puedo darme cuenta de esto. Pero como soy tolerante con mis divagaciones mentales, y con mi mente, el resultado no importa. Lo que importa es el error. La corrección es siempre la misma. El miedo es un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que yo deseo y lo que hago. Y esto se presenta de dos maneras. Primero, puedo elegir hacer cosas conflictivas, simultánea o sucesivamente. Esto va a dar lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te va a resultar intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segundo,
puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Y esto suscita una sensación de coerción que nos da furia. Y ahí es donde proyectamos. Entonces, que siempre que tienes miedos es porque aún estás indeciso. Y tu mente se encuentra así dividida. Tu comportamiento obviamente que es errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error, pero no eliminar el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente, ¿no? Pero eso requiere un grado de buena voluntad, el cual tú aún no has desarrollado. Así que el espíritu no nos puede pedir que hagamos lo que no estemos dispuestos a hacer. La fuerza para hacer lo que el espíritu nos pide procede de una firme resolución por mi parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, porque la voluntad de Dios es la mía. La lección en este caso es muy sencilla. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. ¿Está claro? Solo mi mente puede producir miedo. Y hago esto cada vez que estoy en conflicto con respecto a lo que quiero. Entonces eso produce tensión. Porque existen discrepancias entre lo que quiero y lo que hago. El primer paso para deshacer el error es darse cuenta de que todo conflicto siempre es una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacerse presa en ti. A partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Cada vez que siento que el otro es otro, aplico la expiación. Somos el mismo. Miren qué fácil. Si la gente se complica tanto con la expiación, yo no entiendo. Es claro, es sencillo. Ah, claro, es cierto. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. O sea, primero, para deshacer el miedo, tengo que darme cuenta que estoy experimentando miedo. El miedo procede de una falta de amor. Y el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto, no el amor especial. ¿Qué es el amor perfecto? La expiación. Te amo, tú eres yo. Somos el mismo. Ah, qué fácil. El milagro, ¿no? La expresión de la expiación, es un gesto de respeto de que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación, o sea, darme cuenta que el otro y yo somos el mismo. Cuando tengo miedo, es que necesito expiación, darme cuenta de que somos el mismo. Actué sin amor, porque elegí sin amor. Entonces, mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo, o sea, aceptar la expiación. La separación jamás sucedió. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce el miedo. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece consciente de él todo el tiempo.
No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme. Continuamente está creando. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia. Esa oleada de poder puede mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho le tienes miedo. Y eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y vamos a la causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues amenazándote a ti mismo. Bien. El espíritu no nos puede librar del miedo, porque sabe que no existe, pero yo creo que sí. Y si el espíritu se interpusiese entre mis pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, porque nos estaría menospreciando, cosa que nosotros sí hacemos con los otros. Fíjense. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar así. Bien. No puedo permitir que dejes de vigilar tu mente, ya que de otro modo no podemos ser oradores de milagros. De lo contrario, sería necesario un milagro para que rectificase a la mente misma. Proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la ley de causa y efecto. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco eres libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí, o sea, del espíritu, y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente. Y no habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden crear sino falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, sufres. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador. En realidad, causa, con mayúscula, es un término que corresponde a Dios, y efecto, con mayúscula, a su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes que las que nosotros usamos aquí. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación, con mayúscula, y la creación falsa. Todo miedo viene de la creación falsa. De la creación verdadera, con mayúscula, viene el amor. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en el miedo parece como que estuviera fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo, o sea, de controlar, es inútil. Eso está corroborando el poder del miedo, al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable,
porque te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error es otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación se acepta sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita una leve corrección para que tenga sentido. Se lo dio a su unigénito Hijo, uno. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda de lado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. La expiación significa que la separación jamás sucedió. Ya he hablado acerca de la condición de estar listo. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar con el amor. Estar listo es el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero el tiempo y el espacio están bajo el control del espíritu, no el nuestro. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo encuentro que veremos